En los albores de todo, en el umbral de lo que sería el tiempo y el espacio, la existencia misma era un eco distante en un universo aún sin forma. No había luz ni sombra definidas, solo un vasto y burbujeante lienzo de caos primordial, una sopa cósmica de energía cruda y desatada, donde el potencial de toda creación bullía sin contención. Era el aliento primordial de la nada, rebosante de posibilidades infinitas, esperando la chispa que le daría orden y presencia. De este abismo informe, de esta matriz primigenia donde lo incognoscible se agitaba, surgieron, no creados por una mano divina, sino nacidos de la propia turbulencia y la acumulación de poder, los titanes. Fueron las primeras manifestaciones de conciencia y forma en el cosmos, gigantes en su esencia y en su destino, hijos directos del vacío y la potencia ilimitada que lo habitaba. Seres de una magnificencia aterradora y una fuerza desmesurada. Colosales en su estatura y en su espíritu, los titanes eran encarnaciones vivientes de las fuerzas elementales y cósmicas que habían dado origen a su ser. Constituyeron la primera jerarquía de poder, una estirpe primigenia que se impuso sobre el caos, comenzando a moldear el incipiente cosmos a su voluntad, aún antes de que el Olimpo se alzara en las alturas o que los mortales soñaran con el aliento de los dioses. Su mera presencia dictaba el primer orden, un preludio a la era venidera. Desde el vacío primordial surgieron Urano, la bóveda estrellada y azul que abrazaba todo, y Gea, la vastedad fértil y pulsante que daba vida. Juntos establecieron el primer orden, pero su reinado distó de ser un idilio. Urano, el rey celestial, no era solo un guardián, sino un tirano consumido por el temor a la fuerza y el poder que germinaba en su propia descendencia. Su dominio era absoluto y opresivo, y su mirada abarcaba cada rincón del cosmos, siempre alerta a cualquier desafío a su autoridad. Con cada parto, Gea sentía nacer una nueva estirpe de seres colosales y poderosos. Los titanes, de fuerza imponente y ambición latente, los cíclopes, artesanos maestros con un solo ojo, capaces de forjar maravillas con un golpe de su martillo, y los hecatonquiros, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas, cuya mera existencia desafiaba la comprensión y atemorizaba aún más al ya paranoico Urano. La magnitud de estos vástagos era tal que el cielo temblaba ante la sola idea de su plena manifestación. Temiendo ser destronado por una descendencia tan formidable como él, Urano tomó una decisión cruel y despiadada. A medida que Gea los traía al mundo, el cielo, con su inmensa fuerza cósmica, los empujaba brutalmente de vuelta hacia el abismo oscuro de su madre. No era un encierro cualquiera, sino un encarcelamiento dentro de las entrañas más profundas de Gea, en los recovecos más recónditos y sofocantes del Tártaro primigenio, donde la luz nunca llegaba y el aire era un recuerdo lejano. Gea, la tierra, sentía el tormento de sus primogénitos como un dolor constante, una presión insoportable en su propio vientre, el lamento silencioso de sus hijos resonando en sus propias profundidades, un tormento que forjó el germen de su futura rebeldía. En la inmensidad aún informe del cosmos, donde el tiempo apenas comenzaba a tejer su trama, el lamento de Gea no era un sonido, sino una resonancia profunda, una vibración telúrica que estremecía los cimientos mismos de la existencia. Era la súplica silente de una madre primordial, cuyo dolor se forjaba en el encierro de su progenie más singular, los cíclopes de un solo ojo fulgurante y los hecatónquiros de 100 brazos y 50 cabezas, monstruosidad y poder relegados a la oscuridad perpetua de su propio vientre. Urano, su consorte, y el cielo estrellado, había mirado con horror y celos el poder inaudito de sus hijos, juzgándolos como aberraciones y amenazas a su supremacía. Los había arrojado sin piedad a las profundidades del Tártaro,
el abismo más allá del abismo, encadenándolos dentro de la propia Gea. Cada movimiento desesperado de sus hijos prisioneros, cada intento de liberarse, se traducía en un tormento insoportable para el corazón de roca y tierra de la madre primordial, una punzada constante que laceraba su esencia misma. La angustia, perpetua e insoportable, se metamorfoseó lentamente en una cólera gélida. El amor maternal, herido y ultrajado, acumulaba un rencor profundo, no solo por la crueldad de Urano, sino por la injusticia cósmica que representaba su tiranía. La Gea que una vez dio vida sin reparo, ahora sentía cómo ese rencor vibraba con una intensidad creciente, clamando por un fin a la opresión, sembrando en el vacío la semilla de la rebelión que germinaría en el alma de uno de sus hijos, para forjar el destino de los nuevos dioses. La desesperación de Gea no era un mero suspiro, sino un temblor primordial que recorría las entrañas del cosmos. Cada gemido de la tierra resonaba con el lamento de sus hijos, tragados por la boca insaciable de Cronos o encadenados en las profundidades abisales del Tártaro. El dolor de ver su estirpe fragmentada, sus propios frutos devorados, había alcanzado un punto de inflexión insoportable, asfixiándola con el peso de la tiranía de su propio hijo. Fue entonces, cuando la sombra de Cronos parecía cubrir toda la existencia, que Gea, la Madre Tierra, liberó una súplica que no era de aire, sino de la esencia misma de su ser. Su voz, una resonancia profunda que emanaba del núcleo hirviente del mundo, se manifestó como un eco psíquico, una llamada desesperada que vibró en el tuétano de los huesos de aquellos hijos suyos que aún permanecían libres, intocados por la paranoia de su padre. «Hijos míos», resonó su angustia a través de la vasta oscuridad. «La locura de vuestro padre ha devorado la luz y la esperanza. Mi corazón, la tierra misma, se desgarra con el pesar de vuestros hermanos perdidos, condenados a la oscuridad o al olvido. Clamo por un campeón, por un alma lo suficientemente audaz y poderosa para desafiar esta implacable dominación. ¿Quién de vosotros se atreverá a alzar su mano contra el devorador, a liberar a sus hermanos de su prisión infernal y a restaurar el equilibrio en este cosmos herido?» Las palabras de Gea, cargadas con el peso de la injusticia cósmica, se posaron sobre los pocos titanes que habían escapado a la furia de Cronos. Un silencio denso y gélido siguió a su ruego. Cada uno contempló la abrumadora magnitud del poder de Cronos, el terror absoluto que inspiraba su reinado. El miedo era palpable, una mortaja invisible que amenazaba con sofocar incluso la última brizna de esperanza que Gea había sembrado. Mientras el lamento de Gea resonaba por las entrañas de la tierra y el terror de Urano oprimía a sus vastos hijos, la mayoría de los titanes mayores sentía la impotencia tejerse en sus venas, un peso tan inmutable como las estrellas. Pero de entre todos ellos hubo uno cuya audición fue distinta, cuyo espíritu no se encogió ante la tiranía celeste, sino que vibró con una frecuencia propia. Era Cronos, el más joven, el último en nacer de la progenie de Gea y Urano, y el primero en escuchar el llamado como no una súplica de auxilio, sino como el eco de una oportunidad que prometía un poder inmenso. No era el más grande en estatura, ni poseía la fuerza elemental de Océano o el brillo fulgurante de Hiperión. Sus músculos no eran montañas, ni sus puños eran capaces de romper continentes al nacer, pero en su pecho, latiendo con una intensidad febril, anidaba algo mucho más formidable, una voluntad de hierro, forjada en la sombra de la opresión paternal. Esta no era la mera terquedad, sino una resolución inquebrantable, una determinación que lo anclaba y lo impulsaba más allá de la desesperación que embargaba a sus hermanos. Y junto a esa voluntad indomable, una mente afilada como el filo de obsidiana,
dotada de una astucia inigualable, se movía en las profundidades de su ser. Mientras otros soñaban con la libertad, Cronos tejía estrategias. Mientras ellos lamentaban su suerte, él calculaba los fallos en la armadura del tirano. Observaba, aprendía, y en silencio nutría la ambición ardiente que lo convertiría no solo en un liberador, sino en el artífice del cambio. El rey que, sin la fuerza bruta de sus mayores, poseía la única cualidad verdaderamente necesaria para derrocar un imperio: la mente para concebirlo y el corazón para ejecutarlo. Gea, la ancestral Madre Tierra, había observado en silencio el nacer de sus hijos, los titanes, y la cruel tiranía de Urano, quien los mantenía encadenados en las profundidades del Tártaro. Pero en Cronos, el más joven, había percibido una chispa diferente, un fuego de indignación y una voluntad férrea que ningún otro había osado mostrar. Viendo su resolución inquebrantable, su alma ardiente de rebeldía, Gea supo que era él el elegido para la tarea que ningún otro se atrevería a contemplar. Con un gemido de la tierra misma y un susurro de los vientos primordiales, Gea convocó las fuerzas elementales más profundas. De las venas más antiguas del planeta, de donde brotaba la esencia misma de la resistencia cósmica, hizo surgir el adamanto, el metal más puro y duro que jamás había existido, capaz de cortar el tejido de la propia realidad y de desafiar la voluntad divina. Con sus propias manos, las mismas que habían dado forma a montañas y océanos, moldeó esta sustancia imperecedera en una hoz formidable, cuyo filo oscuro y resplandor ominoso auguraban un cambio de era ineludible. Al entregarle la hoz, sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y dolor ancestral. «Hijo mío», susurró con la voz de 1000 tormentas contenidas y el lamento de la creación, «tú eres nuestra última esperanza. Esta hoz, forjada con mi propia esencia y el lamento de tus hermanos, es el instrumento de la justicia que el cosmos clama. Con ella debes alzarte contra Urano, tu padre, y con un golpe audaz y definitivo poner fin a su dominio despótico. Libera a tus hermanos del abismo, desgarra las cadenas que los oprimen y restaura el equilibrio en el cosmos. El destino del universo pende de tu mano, Cronos». El peso de la hoz en sus manos no era solo el del metal, sino el de la esperanza, la venganza y el futuro de un mundo oprimido. En la opresiva y silenciosa oscuridad de la noche cósmica, una eternidad parecía haberse suspendido. Cronos, el más joven y temible de los titanes, permanecía oculto entre las sombras abisales, su joven forma forjada en roca y determinación, mientras la hoja dentada de la hoz afilada, regalo imponente de su madre Gea, quemaba con una frialdad primordial en su puño. Esperaba. La atmósfera palpitaba con una tensión premonitoria, y las constelaciones, ajenas a la tragedia inminente, danzaban en el vasto lienzo negro. Finalmente, como una sombra colosal proyectada por estrellas distantes, Urano, el cieno primigenio y omnipotente, descendió de sus alturas celestiales. Con la majestuosidad despreocupada de quien domina el cosmos entero, se unía a Gea, la Tierra, su amada consorte, ajeno a la traición que se cernía desde las profundidades de su propia creación. En ese instante de unión sagrada y vulnerable, el joven titán emergió de la penumbra, un relámpago oscuro y decisivo. Con una fuerza acumulada por siglos de oprobio y una precisión demoledora, la hoz cortó el aire cósmico con un silbido que solo el destino pudo oír. El golpe fue certero, y el grito primigenio de Urano resonó por primera vez y por última vez a través de los vastos vacíos, un sonido que rajó la tela misma del espacio-tiempo. No fue solo sangre lo que derramó, sino el éter divino de su poder ilimitado y su esencia vital, una cascada estelar de luz y sustancia dorada que se precipitó sobre el universo naciente.
De esa eclosión violenta y primordial, de las gotas que cayeron sobre Gea, nacerían las furias vengadoras, las gigantes y las Meliades, mientras que de la espuma sagrada que se formó en el mar, emergería Afrodita. Así, el acto de traición más profundo de Cronos no solo desmanteló el antiguo orden, sino que sembró las semillas de un nuevo y tumultuoso futuro cósmico. Cuando la hoz de Cronos cercenó la deidad de Urano, su sangre, caliente y divina, no se disipó en la nada. Cada gota que salpicó la tierra madre, Gea, germinó en un terror primigenio. Las Erinias, conocidas por los mortales como las Furias, no eran meros espíritus, eran la encarnación viva de la culpa y la retribución, nacidas del crimen más antiguo, el patricidio. Sus cabellos eran serpientes izantes, sus ojos ardían con la inextinguible llama de la justicia implacable, y sus voces eran lamentos que prometían castigo a todo aquel que osara desafiar los lazos sagrados de la familia y el orden cósmico. Desde aquel momento, el universo supo que ninguna transgresión, por oculta que fuera, quedaría sin perseguir. Pero no toda la descendencia de aquella mutilación fue sombría. Los restos divinos de Urano, lanzados al abismo marino, no se hundieron sin dejar un rastro de asombro. De la espuma blanca que burbujeó sobre las olas, donde la esencia cósmica del rey caído se disolvía, emergió una figura de inmaculada belleza. Afrodita, nacida de la violencia y la disolución, personificaba la contradicción, la seducción, el amor, la belleza y el deseo. Su llegada al mundo fue un contraste deslumbrante, una flor exótica brotando de un desastre, prometiendo un poder tan sutil como irrefrenable. La era de Urano, la del cielo estrellado y el dominio absoluto, concluyó con una explosión de violencia primordial. No fue simplemente un cambio de guardia, fue una reconfiguración violenta del cosmos. Las cicatrices cósmicas eran evidentes. Las furias, un recordatorio constante de la transgresión y el juicio. Afrodita, un testamento de la belleza que puede nacer incluso de lo más brutal. El universo, ahora marcado por el regicidio, estaba listo, o no, para la siguiente etapa de su historia. Un legado de caos y creación intrínsecamente entrelazados. Tras el brutal y sangriento derrocamiento de Urano, cuyo cuerpo desmembrado se dispersó por el cosmos en un acto de justicia primordial, un silencio tenso pero liberador se cernió sobre la existencia. El velo de opresión que Urano había tejido se rasgó, y de esa fisura emergió Cronos. Su guadaña, aún manchada con la sangre divina de su progenitor, no fue depuesta. En cambio, se alzó como un símbolo irrefutable de su supremacía, una declaración muda pero rotunda de su recién adquirida autoridad. Sin nadie que osara desafiar su audacia, Cronos se erigió sobre los restos de la antigua tiranía. Con un rugido que vibró a través de los cimientos del mundo naciente, se proclamó rey de los titanes, señor absoluto de los cielos y de la tierra que comenzaba a tomar forma. Los demás titanes, testigos mudos de su implacable determinación y de la victoria que les había concedido la libertad, le rindieron pleitesía, una sumisión nacida tanto del respeto por su osadía como del temor a su formidable poder. Así amaneció lo que la posteridad llamaría la Edad Dorada. Bajo el cetro de Cronos se prometió una era de paz inquebrantable y una abundancia desbordante, donde la tierra, liberada de las ataduras y el miedo, sería infinitamente pródiga. El titán que había osado desafiar el poder supremo, que había cortado el hilo del destino de su padre para forjar el suyo propio, se presentaba como el garante de un nuevo orden justo y eterno. Sin embargo, en la quietud de esa promesa dorada ya se gestaba la semilla de la paradoja, una premonición de que el futuro que Cronos prometía era el mismo futuro que su propia paranoia y necesidad de control acabarían por devorar. Tras la violenta caída de Urano y el desmantelamiento de su caótico yugo, la era de Cronos emergió como un amanecer largamente esperado.
El tiempo, antes una fuerza indómita y sin dirección, encontró en él a su amo y arquitecto. Con mano firme pero justa, el imponente titán puso fin a la anarquía primordial, tejiendo el tapiz de la existencia con hilos de orden y propósito. Bajo su mirada vigilante, el mundo dejó de ser un torbellino de fuerzas desenfrenadas para convertirse en un vergel de prosperidad sin precedentes. La tierra, antes árida y quebrantada por la ira de los primordiales, respiró con nueva vida. Sus entrañas se abrieron para ofrendar frutos generosos y sus valles se cubrieron de exuberante verdor. Los ríos, antaño torrentes impredecibles que devastaban sin piedad, ahora discurrían en cauces serenos y cristalinos, alimentando cada rincón del vasto dominio. La vida, en todas sus formas inimaginables, brotó con una ferocidad gozosa, poblando los cielos, las aguas y la tierra. Criaturas de belleza y fortaleza inigualables vagaban por paisajes inmaculados, coexistiendo en una armonía casi divina. Era la edad de oro recién nacida, un tiempo donde la justicia se impartía con sabiduría y la abundancia era la norma, un testimonio del poder y la benevolencia del rey del tiempo. Todos los seres miraban a Cronos con reverencia y agradecimiento, creyendo que su reinado sería eterno y bondadoso. Cronos no era meramente un soberano o una deidad entre otras. Él era la mismísima encarnación del tiempo, un concepto tan abarcador y primordial que su nombre, Cronos, no solo lo designaba, sino que se fundía inextricablemente con su esencia. Él no manipulaba el tiempo, él era el flujo primordial que impulsaba la existencia, la corriente incesante que arrastraba consigo milenios y civilizaciones desde su génesis. Su aliento era el susurro inaudible de eras que se extinguían y nacían, su pulso el ritmo eterno que dictaba el latido de la creación y la inevitable decadencia. En sus ojos, tan antiguos como la nada y tan vastos como el vacío, se reflejaban los albores incandescentes de las galaxias y el polvo frío y final de estrellas moribundas. Él era el telar donde se tejían los destinos, el origen de cada amanecer y el sello ineludible de cada anochecer. Él era el avance inexorable, la flecha sin retorno que una vez lanzada jamás se detiene, la arena que se desliza gota a gota por el reloj de la eternidad, dictando el paso de todo lo existente. Cada nacimiento, cada florecimiento, cada transformación, cada decadencia y cada fin eran meras expresiones de su voluntad inquebrantable, de su marcha hacia adelante, siempre devorando el presente para dar paso a un futuro que, irónicamente y con un temor creciente, él mismo terminaría por engullir. Cronos se erguía, su silueta imponente contra el crepúsculo cósmico. Victorioso, el universo entero pareció contener el hálito, reconociendo el nuevo soberano tras la brutal contienda que lo llevó al trono. Sin embargo, en el éter que Urano dejaba tras de sí, no hubo silencio, sino un último estertor, un crepitante eco de una voluntad primigenia que se negaba a desaparecer sin una última palabra. De las profundidades de su agonía, la voz de Urano resonó no como un susurro moribundo, sino como un trueno distante, una profecía tejida con el dolor y la amargura de su derrota. Sus últimas palabras, cargadas con el peso de la divinidad ultrajada y la ira de un padre destronado, se clavaron en el alma de Cronos. Así como tú me has castrado y derrocado, tu propia sangre, uno de tus hijos, se alzará para replicar tu crimen, para arrebatarte el cetro que hoy tan ávidamente empuñas. La euforia de Cronos se desvaneció al instante, reemplazada por un frío escalofrío que le recorrió hasta la médula. La victoria se había tornado amarga. Comprendió que no era solo una advertencia, sino una maldición inherente al poder que acababa de usurpar, la maldición del ciclo inexorable de derrocamiento y parricidio. El destino, antes tan maleable, se presentaba ahora como un espejo oscuro donde su propio fin comenzaba a reflejarse, atando su futuro a la misma violencia que lo elevó. Cronos,
El titán que había tejido el tapiz del tiempo con mano firme y una paciencia milenaria, gobernaba el cosmos con una autoridad serena producto de su propia ascensión al poder. Su reinado se asentaba en el orden que él mismo había impuesto tras derrocar a Urano, un ciclo de sucesión que, irónicamente, ahora se cernía sobre él. La profecía, susurrada por oráculos ancestrales o quizá tejida en el propio éter del destino, no fue un eco distante, sino un dardo helado que perforó la impenetrable calma de su espíritu. Un hijo nacido de su propia carne sería su perdición, tal como él había sido la de su padre. Esta verdad ineludible, aunque apenas comprendida en toda su magnitud, germinó en el corazón de Cronos como una semilla envenenada. La sabia paciencia que una vez fue su mayor virtud, la misma que le permitió esperar el momento preciso para forjar su imperio, comenzó a retorcerse y a marchitarse desde dentro. Se transformó en una paranoia corrosiva y constante, un óxido implacable que desfiguraba cada pensamiento y cada decisión. Ya no era el regente ecuánime que observaba el fluir de las eras, sino un prisionero de sus propios miedos, incapaz de ver más allá de la sombra de su destino anunciado. El rey del tiempo, acostumbrado a manipular los hilos del destino cósmico a su antojo, se encontró ahora atrapado en la red ineludible del suyo propio. El temor a su propio futuro, a la inevitable repetición del ciclo de derrocamiento, se convirtió en una obsesión devoradora. Cada nacimiento dentro de su prole, cada nuevo indicio de descendencia, era observado con una sospecha gélida que se extendía hasta lo más profundo de su ser. Sus sueños se poblaron de visiones aterradoras de su propio derrocamiento, de sus hijos transformándose en sus verdugos. El trono, que una vez fue el símbolo de su poder absoluto, se transmutó en una jaula de ansiedad. La profecía no solo predijo su caída, la cimentó al impulsarlo a considerar y finalmente a ejecutar las medidas más drásticas e impensables, buscando devorar literalmente su propio porvenir en un intento fútil de desafiar lo ineludible y perpetuar su dominio. Tras la cólera titánica y la usurpación del trono de su padre, Urano, Cronos no encontró la paz prometida. En el silencio de su reinado, el eco de la profecía resonaba con mayor fuerza que nunca. La sangre derramada no solo selló su ascenso, sino que también pintó un futuro en el que el mismo destino se cernía sobre él. Comprendió que, aunque él era el tiempo encarnado, el flujo implacable que lo definía, la historia misma era un juez severo que no olvidaba los ciclos de poder. Fue en ese instante de aguda lucidez y creciente desesperación cuando la semilla de su obsesión germinó. Si él era el tiempo, la esencia misma de su transcurrir, la fuerza que movía las eras, ¿no poseía acaso el poder de doblarlo a su voluntad? El pensamiento se arraigó con la fuerza de una revelación. El destino, que a ojos de los mortales era ineludible, para él, el soberano del tiempo, podía ser manipulado, reescrito, incluso detenido en su inevitable marcha. La sombra de su padre, Urano, no era un mero recuerdo, sino un presagio tangible que se manifestaba en cada nuevo amanecer. La profecía, la oscura advertencia de que sus propios descendientes se levantarían para despojarle tal como él lo había hecho, se convirtió en una carga insoportable. Este ciclo de traición filial, la repetición incesante de un patrón de poder y derrocamiento, no solo amenazaba su trono, sino la mismísima noción de su eternidad. ¿Cómo podía el rey del tiempo ser derrocado por el tiempo mismo que fluía de su propia carne? La paranoia se tejió entonces en el corazón de su mente, un velo oscuro que distorsionaba toda lógica. Si el pasado insistía en replicarse, si la amenaza brotaba de su propia sangre, no había lugar para la duda ni la clemencia. La única vía para evitar que la sombra de Urano cayera sobre él, a través de sus propios hijos, no era enfrentar el destino,
sino aniquilarlo en su germen. Sus descendientes, que deberían haber sido su legado, se convirtieron en la encarnación de su ruina. Y así, el plan más oscuro de Cronos comenzó a tomar forma: devorar el futuro antes de que pudiera devorarlo a él. Su consorte, la titánide Rea, era el epítome de la belleza y la fecundidad. Con cada nueva vida que germinaba en su vientre, un torrente de alegría maternal la inundaba, un gozo puro y desbordante. Para Rea, sus hijos eran el futuro, la promesa de una estirpe gloriosa y el dulce eco del amor que, en algún momento, había compartido con Cronos. Veía en cada patada, en cada latido, un mundo de posibilidades, una extensión bendita de su propio ser y la continuidad de su linaje. Este idilio era una cruel y amarga ilusión. Para Cronos, el mismo proceso que llenaba de dicha a su reina era una tortura insoportable, una cuenta regresiva hacia su propia perdición. Con cada embarazo, la sombra de la profecía se cernía más oscura sobre él, que un día sería destronado por uno de sus propios vástagos, tal como él mismo había derrocado a su padre, Urano. El recuerdo de las últimas palabras de su progenitor resonaba como un trueno ensordecedor en su mente, convirtiendo cada nacimiento en un ominoso recordatorio, no de nueva vida, sino de una amenaza creciente a su reinado. El gozo inconmensurable de Rea era inversamente proporcional al terror paralizante que consumía a Cronos. Cuando el momento llegaba y un nuevo dios o diosa venía al mundo, el aire se llenaba no solo del primer y esperanzador aliento del infante, sino también de la densa y gélida atmósfera de la paranoia de Cronos. Para él, el llanto de un recién nacido no era un sonido de vida, sino el ominoso preludio de su caída, un potencial usurpador que debía ser aniquilado antes de que pudiera crecer y cumplir el fatal designio. El eco de la profecía de Urano, como un veneno sutil, se había arraigado en el corazón de Cronos, corroyendo su razón y suplantando la alegría de su reinado con una paranoia insoportable. Cada día, la sombra del futuro prometido por su padre lo acechaba, impulsándolo a una desesperación creciente y a un terror visceral. Fue en esta vorágine de angustia que concibió la más abyecta de las soluciones, una que lo alejaría para siempre de la piedad y la humanidad. Así, se estableció un ciclo de horror inimaginable en el Palacio del Tiempo. Con cada anuncio del alumbramiento de Rea, la tensión se volvía palpable, la esperanza transformándose en un presagio funesto. No bien el primer llanto de una nueva vida resonaba en las estancias sagradas, Cronos, impulsado por su locura preventiva, emergía, su mirada pétrea y ajena a cualquier lazo filial o atisbo de amor paternal. Sin titubear, sin mostrar un ápice de remordimiento, el titán del tiempo extendía su mano, arrebatando a la criatura recién nacida de los brazos de su madre. Con fauces impías, Cronos devoraba a su propio hijo, engulléndolo entero, huesos y carne, borrando su existencia del mundo como si nunca hubiera sido. El grito ahogado de Rea se perdía en el silencio opresivo que seguía a cada atrocidad, su corazón desgarrado por la visión de sus vástagos desapareciendo en la oscuridad del vientre paterno, una y otra vez. Este macabro ritual se repetía implacablemente. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, todos fueron tragados por la insaciable paranoia de su padre. Cronos creía que al consumir a sus descendientes, estaba anulando la profecía de Urano, asegurándose que ningún heredero creciera para desafiar su tiranía. Pero cada acto de canibalismo solo profundizaba el abismo de soledad y condenación que él mismo estaba cavando.
sembrando las semillas de su propia destrucción en cada devoración. Consumido por una profecía de orígenes oscuros que auguraba su propia caída a manos de su progenie, Cronos, el imponente titán del tiempo, replicó y amplificó la tiranía que él mismo había derrocado. Su reinado, lejos de ser una era dorada de estabilidad, se tornó una prisión de paranoia. Desesperado por anular el ineludible designio del destino y congelar la rueda del tiempo en su favor, devoró a cada uno de sus hijos recién nacidos, engulléndolos uno a uno en las profundidades de su ser. Este acto monstruoso, una perversión abyecta de la paternidad y la creación, no era un cese del futuro, sino el martillo que forjaba su propia perdición. Con cada bocado, cada intento fútil de detener lo inevitable, Cronos no hacía sino sembrar las semillas de su destrucción, garantizando que el ciclo de violencia, usurpación y rebelión que había iniciado con su padre, Urano, se manifestara con una furia renovada. Sus entrañas se convirtieron en la cuna de los futuros dioses, prisioneros vivos, cuyo eventual escape desataría la titanomaquia, una guerra cósmica sin precedentes que redefiniría el equilibrio del universo y establecería las nuevas leyes de la creación. El lamento de Rea perforaba el velo del cosmos, no con gritos audibles, sino con el eco sordo de un corazón destrozado. Una y otra vez, el mismo ritual macabro se repetía. El dolor del alumbramiento, seguido de la visión horripilante de Cronos, su propio consorte, arrancando la vida recién nacida de sus brazos para devorarla sin piedad. La promesa de cada nuevo ser, la esperanza latente en cada latido diminuto, era brutalmente aniquilada ante sus ojos, dejando un vacío inmenso donde antes había habido vida. Su dolor era un silencio que gritaba en el éter, una sinfonía de angustia que resonaba más allá de las esferas celestes, inaudible para los oídos mortales, pero palpable para las antiguas fuerzas que observaban. Las estrellas titilaban con melancolía al presenciar su calvario, y los vientos cósmicos susurraban compasión por la titánide. Los ojos de Rea, antes fulgurantes con la luz de la creación, ahora reflejaban un abismo insondable de desesperación, un pozo sin fondo de promesas rotas y amor perdido. Su espíritu, una vez vibrante, se sentía fragmentado en 1000 pedazos por cada hijo arrebatado. Con cada nacimiento arrebatado, la desesperanza crecía, pero también lo hacía algo más profundo y peligroso, la furia silenciosa de una madre al borde del abismo. No era un odio rabioso, sino una determinación helada, una chispa tenaz que comenzaba a arder en lo más profundo de su alma rota. En el rincón más oscuro de su ser, Rea juró que el ciclo del horror debía terminar. La sumisión al miedo tiránico de Cronos no era una opción. La semilla de una revuelta, impensable hasta entonces, comenzaba a germinar en su corazón devastado, iluminada por el pálido amanecer de una nueva era. La sombra de la profecía de Urano se había posado sobre Cronos como una mortaja helada. El mismo destino que él había infligido a su padre, ser derrocado por su propio vástago, ahora lo perseguía sin tregua. Este terror primordial, más profundo que cualquier dolor físico, se incrustó en su psique, transformando su realeza en una jaula de paranoia y su poder en una obsesión por la aniquilación preventiva. El antaño titán victorioso se había metamorfoseado en un monstruo de voracidad insaciable, pero no de carne, sino de futuro. Su pánico lo carcomía desde dentro, devorando su razón y su cordura, hasta convertirlo en un depredador de su propia estirpe. Cada tic-tac del tiempo era un recordatorio lacerante de su inminente caída. Cada suspiro de sus hijos, una amenaza latente. Con una frialdad desoladora, Cronos ejecutaba su grotesco ritual. Abriendo sus fauces abismales, engullía a sus recién nacidos tan pronto como Rea los traía al mundo. No era hambre carnal,
sino una compulsión desesperada por consumir la misma esencia del destino, de reabsorber el hilo de la vida que amenazaba su trono. En su mente enferma, cada niño devorado era un fragmento de tiempo que se borraba, un eslabón roto en la cadena de la profecía. Creía firmemente que al devorar a sus vástagos, devoraba también su propio futuro, congelando el inexorable tic-tac del tiempo en un eterno presente donde solo su reinado existía. Este acto de suprema tiranía, impulsado por el más profundo de los miedos, era para Cronos la única vía para asegurar su dominio eterno. Sin embargo, en su ceguera megalomana, no percibía que cada engullimiento era en realidad un martillo que golpeaba la forja de la revuelta que Rea en secreto ya comenzaba a planear. En las sombras pesadas de la tiranía de Cronos, donde cada gemido de la creación parecía ser engullido por el silencio impasible del tiempo, el dolor de Rea resonaba con una disonancia única. No era un lamento audible que pudiera ser silenciado por los rugidos del rey Titán. Era una corriente subterránea de angustia, una herida que, lejos de cerrarse, se ulceraba con cada amanecer robado, cada futuro aniquilado. Su pena era una fuerza silenciosa y persistente, una grieta invisible, pero cada vez más profunda en la armadura inexpugnable que Cronos creía haber forjado. A diferencia de sus hijos, que fueron tragados en el abismo de su padre, el amor maternal de Rea se negaba a ser consumido. No era una emoción pasiva, sino un núcleo incandescente de desafío que ardía en su pecho, alimentado por la memoria de lo que había perdido y la furia por lo que había sido robado. Cada acto de devoración de Cronos no disminuía su afecto, sino que lo templaba, forjándolo en una voluntad inquebrantable, una resolución férrea que ninguna tiranía podría extinguir. Ese amor, negado a su expresión natural, se transformó en la más potente de las armas. Desde las profundidades de su desesperación, donde el amor se entrelazaba con el veneno de la traición y la pérdida, Rea comenzó a tejer no un lamento, sino una estrategia. Su mente antes consumida por el duelo se convirtió en un crisol de astucia y paciencia. Se dedicó a observar, a esperar, a entender la naturaleza misma de su captor. En la quietud de su tormento, el amanecer de una nueva era de resistencia comenzaba a gestarse, una promesa susurrada al cosmos de que el devorador de futuros no engulliría el suyo para siempre. Con el corazón deshecho y el alma agotada por la incesante crueldad de Cronos, que devoraba sin piedad a cada uno de sus hijos al nacer, Rea se vio sumida en una desesperación abismal. Cada nacimiento era una promesa traicionada, cada llanto de un recién nacido, un eco ahogado en el voraz vientre de su padre. La desesperación la acorralaba, pero en lo más profundo de su ser, una chispa de resistencia, una necesidad imperiosa de proteger el futuro, la impulsó a buscar una salida donde parecía no haberla, aun si eso significaba desafiar al mismo tejido del tiempo. Sin otra esperanza terrenal, Rea dirigió su mirada, no a los cielos tangibles que Cronos había reclamado, sino a las profundidades inmemoriales del cosmos. Buscó la resonancia de aquellos que la precedieron, los mismos pilares del universo, Gea, la tierra primordial, madre nutricia y sabia, y Urano, el cielo estrellado, padre de todo lo visible e invisible, ahora un eco distante, fragmentado, pero omnipresente. No fue un viaje físico, sino un descenso a la memoria cósmica,
un ruego que migró a través de las capas de la creación hasta alcanzar los éteres, donde sus padres, a pesar de haber sido despojados de su dominio directo por el mismo Cronos, aún custodiaban la esencia y las verdades fundamentales del cosmos. Desde las profundidades abisales, donde Gea respiraba con el aliento de las eras y Urano observaba con los innumerables ojos de las estrellas lejanas, sus voces, como susurros de viento primordial y murmullos de tierra antigua, se alzaron para guiar a su hija. Hija nuestra, resonó la voz telúrica de Gea, impregnada de la sabiduría de milenios. El ciclo de la tiranía debe romperse. La profecía que persigue a Cronos es su propia condena. Temiendo ser derrocado, él mismo engendra al que le quitará el trono. Y Urano, con una voz que era el eco de infinitas distancias y el presagio de futuros ineludibles, añadió: La astucia es tu arma, Rea. Sustituye la vida por la piedra. Esconde la semilla del futuro en las sombras, donde nuestro nieto pueda crecer sin la sombra devoradora de su padre. El destino ha tejido ya la caída de Cronos. Tú solo debes ser el hilo que lo teja con sigilo y valor. Las palabras de sus padres primordiales, aunque envueltas en la solemnidad del tiempo y el espacio, encendieron una chispa de audacia en el corazón de Rea. La estrategia, arriesgada pero plausible, le ofreció un resquicio en la implacable red del destino. Armada con esta sabiduría ancestral y una renovada determinación, Rea comprendió que el futuro del cosmos, la esperanza de una nueva era lejos de la tiranía de Cronos, dependía de su valor para engañar al tirano y ocultar la vida naciente en el lugar más inesperado, esperando el amanecer de una revuelta. Gea, la anciana Madre Tierra, había sido testigo de la crueldad de Cronos desde su ascenso al poder, una crueldad que devoraba no solo la vida, sino también la esperanza. Cada gemido de sus nietos devorados resonaba en sus entrañas, pero el dolor de Rea, su propia hija, era una daga afilada que perforaba su corazón primigenio. La vio desangrarse en lágrimas, el vientre vacío una y otra vez, la desesperación marcando su rostro divino. La aflicción de Rea se había vuelto insoportable para Gea, quien ya no podía tolerar que la estirpe divina fuera aniquilada por la paranoia de un tirano. Una noche, bajo el velo de un silencio cósmico que presagiaba un cambio, Gea convocó a Rea a las profundidades más recónditas de sus entrañas, a un santuario donde el tiempo se curvaba y los secretos más antiguos se susurraban entre las raíces del mundo. Con una voz que era un murmullo de rocas milenarias y un lamento de vientos ancestrales, Gea le confió una revelación trascendental. «Hija mía», le dijo, su mirada profunda como abismos, «no todo está perdido. Cronos es poderoso, sí, pero su ceguera es su mayor debilidad, su paranoia su propio verdugo. Te daré una esperanza, una vía para que el último de tus hijos escape a su destino infame». El plan era audaz en su simplicidad, una treta tejida con la desesperación y la astucia. Gea explicó cómo Rea debía envolver una roca, un peñasco cualquiera, encontrado en la tierra, en los pañales más finos y delicados simulando ser el recién nacido. Cronos, en su prisa voraz y su locura ciega, lo engulliría sin dudar creyendo haber consumado su acto. Mientras tanto, el verdadero hijo sería llevado a un lugar secreto, oculto de la vista del titán y de la furia de su padre, la lejana y laberíntica isla de Creta. Allí, entre sus valles profundos y sus cuevas ocultas, el niño podría crecer a salvo, amamantado por ninfas y custodiado por guerreros, un fuego latente destinado a arder y, quizás, un día, reclamar el futuro que su padre le había robado a su estirpe y al cosmos entero. Esta estratagema era la última chispa de esperanza, el amanecer de una revuelta silenciosa. El velo de la desesperación que había cubierto el corazón de Rea con cada nacimiento y posterior desaparición de sus hijos, se rasgó con la chispa de una nueva vida, cuando la certeza de que un sexto ser,
un hijo más, germinaba en su vientre, no hubo resignación, sino una furiosa determinación. Esta vez, el ciclo de terror se rompería. Este pequeño, aún sin nombre ni rostro, no sería un bocado más para el insaciable apetito de su padre, Cronos. En las profundidades de su alma, Rea juró protegerlo, cueste lo que cueste. Los días y las noches se sucedían, cada uno un paso más hacia el inevitable y temido parto. El vientre de Rea se abultaba, una señal visible de su creciente esperanza, pero también de su creciente angustia. Sabía que Cronos, vigilantemente cruel, esperaba el nacimiento para ejecutar su horrendo ritual, y su mirada escrutinadora se posaba en ella con una impaciencia gélida que Rea sentía hasta los huesos. El amor maternal, tan a menudo ahogado por el miedo, florecía ahora con una intensidad feroz mezclado con la sombra ominosa de la amenaza inminente. La esperanza de un futuro diferente para este niño se entrelazaba con el terror paralizante de su posible destino, forzándola a concebir una estrategia, un engaño que solo una madre desesperada podría idear. La traición se gestaba silenciosamente junto con la vida dentro de ella, un secreto que guardaba con celo mortal de su tiránico esposo, mientras el momento del parto se cernía como un abismo lleno de posibilidades, tanto gloriosas como funestas. El alma de Rea era un lienzo desgarrado por el luto. Cada vástago devorado por Cronos la dejaba más vacía, más desesperada. Sin embargo, en la más profunda de sus aflicciones, una nueva vida comenzó a formarse en su vientre, un pulso delicado que era a la vez una condena y una promesa. Fue entonces, en el umbral de una nueva tragedia, que Gea, la Madre Tierra, le susurró una esperanza, un plan audaz nacido de la frustración ancestral. La voz de Gea resonó no en sus oídos, sino en los cimientos de su ser, revelando un santuario, una grieta en el control tiránico de Cronos. Impulsada por la urgencia y el terror sagrado, Rea emprendió su huida. Gea la envolvió en su manto invisible, desviando la mirada voraz de Cronos con neblinas y sombras. Cruzó vastos mares, cuyas olas le susurraban antiguos secretos, y tierras inhóspitas, guiada por la energía primordial de la tierra misma. Cada paso era una oración silente, un acto de desafío. La isla de Creta, un bastión de naturaleza indómita y energías primigenias, era su destino, un lugar donde la influencia de su celoso consorte no era tan absoluta. Finalmente, las costas escarpadas de Creta se alzaron como una fortaleza natural. Guiada por un instinto ancestral, Rea se adentró en el corazón montañoso de la isla, hacia el venerable monte Ida. Allí, oculta entre sus picos milenarios y valles olvidados, se encontraba la entrada a una profunda y laberíntica cueva. No era una mera caverna, sino un vientre geológico, un santuario forjado por el tiempo, donde los ecos del mundo exterior morían en un silencio protector, un espacio sagrado, elegido por la propia Gea. Dentro de la cueva, el aire era denso con la promesa de la vida y el aroma húmedo de la tierra virgen. Las paredes, frías y rugosas, se convirtieron en el útero protector de un nuevo cosmos. Aquí, en esta oscuridad sagrada, muy lejos de la mirada penetrante y paranoica de Cronos y de los confines de su reino devorador, Rea se preparó para el nacimiento. En este santuario subterráneo, la vida podía brotar en secreto, alimentada por la desesperada esperanza de una madre y protegida por la voluntad inquebrantable de la abuela primordial. Un desafío silencioso que cambiaría el curso del tiempo. La cueva de Dicti, un santuario forjado en la roca viva, era el único refugio para el último y más desesperado acto de Rea. Afuera, el mundo gemía bajo el yugo de Cronos, un tirano cuya sombra se cernía sobre cada nacimiento.
Pero dentro, en la penumbra húmeda y silenciosa, Rea luchaba no solo contra el dolor del parto que acababa de cesar, sino contra el terror paralizante de un destino ya labrado para sus hijos, y la esperanza secreta de que esta vez sería diferente. Con un último y ahogado grito, una nueva vida irrumpió en la penumbra ancestral. No fue un lamento, sino una exhalación profunda, casi un suspiro cósmico que resonó en el silencio. Y con él, una luz. Una luz que no era de este mundo, sino una emanación pura, dorada y vibrante que danzó sobre las paredes irregulares de la cueva, disipando las sombras más densas. Era Zeus, el Benjamín, y su mero nacimiento era un desafío luminoso al reino oscuro de su padre. Rea lo tomó en sus brazos temblorosos, sintiendo no la fragilidad de un bebé, sino el pulso de una fuerza elemental. En él latía una energía inconfundible, una promesa de tormentas y cielos despejados, de terremotos y de una voluntad inquebrantable. Sus pequeños ojos brillaban con sabiduría ancestral, un fuego contenido que presagiaba la caída de un imperio y el amanecer de una nueva era. Cada fibra de su ser proclamaba su destino, no como víctima devorada, sino como el liberador largamente esperado. Una lágrima de esperanza mezclada con la desesperación de lo que quedaba por hacer rodó por la mejilla de Rea. Había burlado a Cronos una vez más, pero esta vez no era simple ocultación de vida, era el génesis de la revuelta. Este niño era el catalizador, la semilla de la destrucción de la tiranía de su padre. Su protección era el primer y más crucial paso de la verdadera rebelión. Y la luz que Zeus emanaba era la señal inconfundible de que el futuro, por fin, estaba a punto de cambiar drásticamente. El hálito de Rea se entrecortó, no por el dolor del parto que acababa de cesar, sino por la urgencia inminente de su misión. Con una celeridad asombrosa, y antes de que el eco de su propio esfuerzo se disipara en las cavernas donde había dado a luz, sus manos expertas y maternales, temblorosas de amor y desesperación, se movieron para envolver al pequeño. No eran simples pañales de tela mundana, sino un manto sagrado, tejido con hilos de la primera luz y bendecido por la propia Gaia. Un velo de protección divina destinado a ocultar la esencia misma de un dios. Con el delicado bulto ahora seguro en sus brazos, Rea levantó la mirada hacia las figuras etéreas que aguardaban en la penumbra, las ninfas de Creta. Eran seres de pura gracia, guardianas de los manantiales y de las arboledas ocultas de la isla. Sus ojos reflejaban la calma de la naturaleza virgen. A ellas, con un susurro apenas audible, que era más una plegaria que una orden, confió el tierno cuidado de su hijo, el calor de la crianza secreta, la nutrición oculta en los senos de la tierra, lejos de la mirada devoradora de Cronos. Pero el afecto de las ninfas no bastaba. La amenaza de Cronos era palpable, un hambre que podía oler la vida a kilómetros. Por ello, Rea recurrió a los cubretes. Estos guerreros, forjados en el fragor de la propia Creta, portaban armaduras de bronce y escudos resonantes. Eran guardianes ancestrales, fieros y leales, cuyo propósito principal sería ahogar cualquier llanto o murmullo del infante con el estruendo de sus danzas salvajes, el choque rítmico de sus armas y sus gritos de guerra. Su cacofonía sería el escudo sonoro, una barrera impenetrable de ruido para desviar la atención del tirano y mantener el secreto de Zeus a salvo. En aquel rincón oculto de Creta, el destino del universo pendía de un hilo. El pequeño infante, envuelto en su manto sagrado y rodeado por la doble protección de la gracia de las ninfas y la furia ensordecedora de los curetes, era la semilla de una revuelta, la chispa de una esperanza largamente esperada. El secreto de Rea no era solo la supervivencia de su hijo, sino el amanecer de una nueva era,
un futuro forjado en la rebeldía silenciosa contra la tiranía que devoraba su propio legado. En las profundidades de la cueva idílica que había servido de refugio para el sagrado alumbramiento, Rea se encontraba ante una encrucijada de vida y muerte. El aliento suave de Zeus, apenas un murmullo de esperanza, se ocultaba en las sombras más profundas, mientras el eco de sus partos anteriores resonaba como un lamento en su corazón. Demasiados hijos devorados, demasiada desesperación. Esta vez, la Madre Divina se negaba a ceder. La chispa de la rebelión nacía en su mirada, forjada en la determinación de engañar a la cruel e implacable profecía. Con manos temblorosas por la urgencia y el agotamiento, Rea buscó el sustituto perfecto para su vástago. No cualquier objeto serviría. Necesitaba algo que engañara la brutal percepción de Cronos, que tuviera el peso, la silueta aproximada de un recién nacido. Sus ojos se posaron en una pesada roca, lisa por el agua y el tiempo, tan inerte y fría como el destino que su esposo había impuesto a sus hermanos. Era la antítesis de la vida, pero en ese momento se convertiría en su única oportunidad. Con una meticulosidad desgarradora, Rea tomó las ropas que habían sido manchadas por el sagrado pero cruento acto del parto, aún húmedas y teñidas de carmesí. Estas prendas, que debían haber envuelto la fragilidad de su verdadero hijo, ahora se convertirían en el velo de una mentira vital. Con cada pliegue, cada ajuste cuidadoso, envolvió la inerte piedra, moldeándola, dándole la apariencia de un bulto tierno. Las manchas de sangre, un testimonio macabro de la maternidad, servían para infundir una autenticidad espeluznante al engaño, haciendo que la fría piedra pareciera un bebé recién nacido, trágicamente envuelto en el sudario de su propio alumbramiento. Al sostener el paquete engañoso contra su pecho, Rea sintió el frío peso de la roca, un contraste brutal con el calor del verdadero Zeus oculto. La ilusión era casi perfecta, un cruel facsímil de la vida, preparado para ser ofrecido al rey devorador. Era el último recurso de una madre desesperada, una estratagema forjada entre el dolor y la esperanza. Un suspiro ahogado escapó de sus labios, una plegaria silenciosa para que la ceguera de Cronos permitiera que el verdadero futuro de los dioses, el verdadero liberador, prosperara en secreto, a salvo del terror de su padre. El aire en la vasta sala del trono de Cronos era pesado con una expectativa sombría. No era una petición, sino una exigencia ancestral, un rugido de posesión que resonaba en los huesos de Rea. Sabía que se acercaba el momento de entregar a su siguiente descendiente al abismo insaciable de su esposo. Lejos de la mirada del titán, en una gruta oculta en las entrañas de Creta, Rea había buscado con desesperación una piedra, no cualquiera, sino una que tuviera el peso, la forma y el volumen engañoso de un recién nacido. Con manos temblorosas y el corazón desgarrado, la envolvió cuidadosamente en pañales de lino finísimo, los mismos que con amor y terror había preparado para los hijos que Cronos ya le había arrebatado. Cada pliegue era una oración silenciosa, un juramento de salvación. Con el falso infante acunado en sus brazos, Rea se acercó al imponente trono de obsidiana donde Cronos aguardaba, una sombra colosal de miedo y tiranía. La ansiedad era una mordaza en su garganta, sus ojos fijos en el suelo para no revelar el abismo de dolor y la astucia que albergaban. Extendió los brazos, ofreciendo el bulto envuelto con la desesperada esperanza de que la ilusión fuera lo suficientemente convincente. El crujido de la roca bajo el lino era una sinfonía silenciosa para sus oídos, ahogado por el tumulto de su propio latido. Cronos, cuya mente estaba tan obscurecida por la profecía de su caída como por su propio terror paranoico, no albergó la menor duda. Su mano vasta y grotesca se extendió con presteza, arrebatando el bulto de los brazos de Rea, sin un atisbo de reconocimiento, sin el menor indicio de una inspección, abrió sus fauces abismales. Con la brutal eficiencia de una bestia que engulle su presa, tragó la piedra con un ruido sordo, que apenas alteró el silencio opresivo de la sala, un sonido imperceptible ante la magnitud de su hambre insaciable y su ciego terror.
Un escalofrío gélido recorrió a Rea, una amalgama de horror paralizante y un triunfo helado. Acababa de entregar una fría piedra a un monstruo, y con ello, una vida había sido salvada. El aliento helado de Cronos le envolvió, un recordatorio constante del terror que la oprimía, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña y feroz llama de rebeldía comenzaba a arder. El engaño había funcionado. El más joven de sus hijos, el futuro rey, estaba a salvo. Por ahora. La semilla de la revuelta había sido plantada en el vientre del mismo engaño. Con una mezcla magistral de dolor y resignación fingida, Rea extendió el bulto hacia Cronos. El rey de los titanes, cegado por el pánico a la antigua profecía que lo condenaba a ser derrocado por su propia estirpe, apenas percibió la quietud inusual del fardillo. Su mente, corroída por la paranoia, ya había sentenciado al recién nacido a su trágico final. Sin el menor asomo de duda, impulsado por una resolución helada, Cronos abrió su gigantesca boca. Era un abismo oscuro, una entrada a las entrañas mismas del Tártaro, capaz de engullir mundos. Con un movimiento rápido y brutal, el dios devoró la envoltura, creyendo sentir el pequeño cuerpo sucumbir en su interior. Un escalofrío de macabra satisfacción recorrió al titán. Un suspiro pesado escapó de su pecho, un aliento que disipaba por un instante el constante temor. Estaba convencido de haber sellado su reinado para siempre, de haber burlado el destino que acechaba en la oscuridad de las profecías, consolidando así su dominio absoluto sobre el cosmos. Ajeno a la sutil burla de su destino, Cronos no podía saber que aquella piedra inerte no era el fin de una amenaza, sino el silencioso inicio de su propia caída. Cada pulsación de su corazón ahora albergaba la semilla de su destrucción, una estratagema maestra tejida por la desesperación de Rea, preparando el terreno para el verdadero primogénito, Zeus, quien aguardaba, oculto, el amanecer de la revuelta. Un temblor recorrió el cuerpo de Rea, no ya de terror, sino de un alivio tan vasto que amenazaba con desbordarla. Observó el peñasco manchado por el licor, sabiendo que Cronos había engullido la piedra envuelta en cañales, convencido de haber devorado a su prole más reciente. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una sombra ineludible, sino un frágil brute de esperanza escondido. Sin embargo, el triunfo venía teñido de una amarga melancolía. El engaño, aunque vital, pesaba sobre su alma. Había traicionado a su consorte, al padre de sus hijos, pero la alternativa era la aniquilación. La tristeza por la senda de desolación impuesta por Cronos y la necesidad de recurrir a artimañas para proteger lo más sagrado era un dolor silencioso que Rea guardaría celosamente, una cicatriz invisible forjada en el crisol de la desesperación maternal. Mientras tanto, muy lejos del alcance de su tiránico padre, el verdadero Zeus, el infante destinado a ser el rey de los dioses, crecía en las profundidades de la cueva de Dicta en Creta, resguardado por las ninfas Melisa y Adamantea, alimentado con la leche de la cabra Amaltea y protegido por los curetes, quienes ahogaban sus lamentos con el estruendo de sus danzas guerreras, Zeus prosperaba. Era un refugio bendecido por la naturaleza, donde la inocencia infantil se fusionaba con la promesa latente de un poder inigualable, ajeno al destino que su padre había orquestado para sí mismo. Lejos de la tiranía caníbal de Cronos, en las profundidades veladas del monte Ida, en Creta, el pequeño Zeus encontró su refugio. Allí, bajo la atenta y amorosa tutela de las ninfas Adrastae e Hidaya, creció ajeno al destino que su padre había intentado sellar. No fue una cuna de oro, sino una caverna mística, donde el aire puro y el susurro de la naturaleza eran su canción de cuna. Su sustento, la leche dulce y nutritiva de la venerable cabra Amaltea, no solo lo alimentó, sino que imbuyó su ser con una fuerza elemental, una vitalidad que vibraba con el poder inminente del cosmos. Pero el silencio no era absoluto, ni la seguridad fortuita. Cada vez que el infante Zeus emitía un gemido o un llanto, el aire de la caverna se llenaba con un estruendo ensordecedor.
Eran los curetes, guerreros místicos y guardianes sagrados, quienes, con una danza frenética, golpeaban sus lanzas contra sus escudos de bronce. Este rito cacofónico no era una mera demostración de fuerza, era un velo sonoro, una sinfonía de engaño destinada a ahogar cualquier indicio de la existencia del niño, a impedir que el eco de su vida llegara a los oídos paranoicos de Cronos, quien, consumido por el miedo a la profecía, devoraba a sus propios hijos. Entre la dulzura de la leche y el fragor de los escudos, Zeus se alzaba, no como un mortal, sino como una fuerza naciente, acumulando poder con cada día que pasaba. Su crecimiento era prodigioso, su mirada, cada vez más penetrante, ya revelaba el fuego del trueno y la soberanía latente. La inocencia de su infancia era un camuflaje para el destino inexorable que se tejía. El rey que devoró su futuro estaba, sin saberlo, alimentando a quien lo derrocaría. El secreto de Rea, protegido por la lealtad de las ninfas y la ferocidad de los curetes, era la semilla de la revuelta que pronto quebraría el oscuro reinado de Cronos. Mientras los eones se deslizaban como arena entre los dedos del destino, Cronos, el devorador, se regodeaba en una paz forjada en la tiranía y la ignorancia. Su reino, el de la Edad Dorada, era para él una obra maestra de su propia voluntad, donde el tiempo mismo parecía doblegarse a su capricho. La paranoia inicial que lo llevó a tragar a sus hijos se había transformado en una arrogante complacencia. Creía haber neutralizado la profecía, que ningún vástago le disputaría el trono. Gobernaba desde su elevada morada, sintiéndose invulnerable, ajeno al germen de la destrucción que él mismo había sembrado. Lejos de su alcance, en las profundidades ocultas de la cueva Dictea en Creta, la semilla de su perdición brotaba con vigor divino. Allí, en la penumbra acogidora, Zeus, el hijo negado, era nutrido por ninfas compasivas y protegido por los guerreros curetes, cuyos escudos ruidosos ahogaban sus llantos, silenciando su existencia a los oídos del rey tirano. Cada día que pasaba, el infante crecía a un ritmo asombroso, su fuerza latente cobrando forma, sus ojos brillando con una inteligencia precoz que presagiaba una voluntad indomable. Con cada aliento y cada nuevo conocimiento sobre su estirpe y el destino cruel de sus hermanos, el joven dios se imbuía de un propósito. Rea, su madre, aunque prisionera de su propia aflicción, mantenía la llama de la esperanza viva. Su secreto era el pilar silencioso de una inminente revuelta. En la sombra, Zeus no solo maduraba físicamente, sino que forjaba su mente en estrategias, absorbiendo la injusticia del reinado de Cronos y consolidando la determinación de liberar a su familia y al cosmos de la opresión de su padre. El destructor, el futuro que Cronos tanto temió y creyó haber devorado, estaba listo para manifestarse, afilando sus garras en el silencio, preparándose para el inevitable enfrentamiento que cambiaría el curso de la eternidad. Cronos, en su trono forjado de temor y dominación, se había convencido de que su cruel banquete había sellado el destino del Olimpo. Creyó haber desentrañado el nudo de la profecía, que al engullir a sus propios hijos, la inevitable cadena de usurpación se rompería de una vez por todas. Su reino se asentó sobre una paz precaria, una calma gélida nacida de la aniquilación de cualquier futuro potencial. Pero esta supuesta victoria era una ilusión, una burla del destino. Su acto, lejos de trascender la violencia de su padre, replicaba su tiranía, asegurando que el ciclo de dolor y rebelión no se detendría, simplemente se había sumergido en las sombras, esperando el momento de resurgir. La desesperación de Rea, una madre que se negaba a ver a su linaje condenado, tejió la trama del verdadero aplazamiento. Con un corazón roto y una voluntad de hierro, concibió el engaño final, el de la piedra envuelta en pañales que Cronos devoró con ciega satisfacción. En el silencio de la noche y el más profundo secreto, el último vástago, un niño destinado a la grandeza, fue resguardado de la garganta insaciable de su padre. En la cueva de Dicta, en las montañas de Creta, lejos de la vigilancia opresiva del tirano, una chispa de esperanza fue cuidadosamente alimentada, un futuro gestándose en la clandestinidad. Mientras Cronos se regodeaba en su efímero dominio, la semilla de su propia caída florecía en la sombra. Aquel niño, Zeus, crecía con la fuerza de la tierra y la sabiduría del cielo, alimentado por la cabra Amaltea y custodiado por los feroces curetes,
cuyos escudos ruidosos ahogaban sus llantos, silenciando su existencia a los oídos del rey tirano. Cada día que pasaba, el infante crecía a un ritmo asombroso, su fuerza latente cobrando forma, sus ojos brillando con una inteligencia precoz que presagiaba una voluntad indomable. Con cada aliento y cada nuevo conocimiento sobre su estirpe y el destino cruel de sus hermanos, el joven dios se imbuía de un propósito. Rea, su madre, aunque prisionera de su propia aflicción, mantenía la llama de la esperanza viva. Su secreto era el pilar silencioso de una inminente revuelta. En la sombra, Zeus no solo maduraba físicamente, sino que forjaba su mente en estrategias, absorbiendo la injusticia del reinado de Cronos y consolidando la determinación de liberar a su familia y al cosmos de la opresión de su padre. El destructor, el futuro que Cronos tanto temió y creyó haber devorado, estaba listo para manifestarse, afilando sus garras en el silencio, preparándose para el inevitable enfrentamiento que cambiaría el curso de la eternidad. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.